El tema que hoy tengo para ustedes es cómo desarrollar dominio propio en nuestra vida. ¿Cómo desarrollar qué? No vayan a creer que esto lo saqué porque usted llegó a la hora y que ahorita al entrar dije, esto se lo voy a cantar. Hay muchas áreas en las que tenemos que dominar y controlar, porque si no controlamos, nos controla. Hay un texto que me impresiona, siempre me ha gustado, que está en Génesis 4. Yo quiero que lo lea conmigo allá antes de ir al texto que hoy quiero manejar, y es el de Caín y Abel. Es un momento en el que Caín no controla un área de su vida. Y ahí en el versículo 6, leamos el 5, que Caín no aceptó, dice que Dios no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Por algo no le aceptó Dios a Caín la ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara, dice, se enojara mucho. ¿Alguna vez usted se ha enojado mucho? ¿Cómo es su semblante cuando usted se enoja mucho? ¿Se ha mirado al espejo? Mire al que está a su lado y dígale, ¿cómo soy yo cuando me enojo mucho? Y dice la palabra que se enojó mucho y se veía decaído, estaba como un tote. Caín se puso como un tote porque Dios no le aceptó la ofrenda. Y el Señor le dice en el versículo 6 a Caín, ¿por qué estás tan enojado, Caín? Preguntó el Señor. ¿Por qué te ves tan decaído? Verso 7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú, le dice el Señor a Caín, tú debes dominarlo y ser su amo. Debes controlar ese mal genio. Si yo tomé la decisión de no aceptarte la ofrenda es por algo. Tienes que sujetarte. ¿Por qué pones esa cara, Caín? Y Caín, así. En otra versión dice, el Señor dice la palabra, Satanás está ahí a la puerta esperándote para dominarte y destruirte, si no controlas tu enojo. Caín no controló su enojo y salió y mató a Abel. En estos días, estando ahí en Villavicencio, alguien no controló su ira, le robaron el celular al frente de Alcosto. Íbamos nosotros ahí llegando cuando pa, 3 tiros. Mataron a un muchacho ahí porque quiso robarle al otro el celular. Exactamente, robaron al que no tenían que robar. Sacó el revólver y 3 tiros le pegó. Cuando pasamos lo miramos ahí tirado, accesando. Nosotros no sabíamos qué hacer en ese caso. Me meto, no me meto. Yo enfermo, o si no me bajo. 3 tiros, no soportó que le robaran. ¿Cuántas veces nosotros no controlamos la ira y matamos? No con pistola, pero con palabras, con acciones, con decisiones indebidas. Caín no pudo controlar su ira, no la pudo controlar y mató a su hermano. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Qué no controló Sansón? ¿Qué no controló? Dominio propio es la habilidad, escúcheme bien, de dedicarse a lo más importante antes que lo menos importante, antes que lo urgente. Dominio propio es la capacidad que se tiene para gobernar, para dominar
un área de nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo bajo la dirección de la palabra de Dios. Repito, ¿qué es dominio propio? Que hoy más que nadie lo necesitamos. Es la capacidad que se tiene para dominar, para gobernar un área de nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo bajo la dirección de las Escrituras. Si no dominamos, nos domina, dice el Señor. Si no te pones como amo frente a ese enojo, entonces eso te va a dominar y te va a destruir. Sansón no dominó el área sensual. ¿Y qué perdió? Caín quedó marcado, pero Sansón perdió los ojos y perdió la vida. Absalón, que no pudo dominar la codicia por el poder, ¿qué perdió al querer quitarle el reino a su padre David? La vida. Quedó pegado a un palo y llegó Joab y le metió la espada. ¿Qué no dominó Judas? La codicia al dinero, y vendió al Señor. ¿Alguien más? ¿Qué no dominó David? El problema de ver las mujeres, ¿no? El deseo sensual también. ¿Y qué perdió David? Mire, David dice la palabra que sobre él vino espada o muerte en su familia. Murió el bebé que estaba en el vientre de la mujer. ¿Qué más vino? Se dividió el reino. Consecuencias funestas vinieron por causa de no dominar. Acán, el rey Acaz, que no dominó al ver la viña de Nabot, la codicia por tener lo que no era de él. Perdieron la vida ambos, el esposo y la esposa. Y hay cantidades de ejemplos por la falta del dominio propio. ¿Qué tenemos que dominar nosotros? Me preguntaba y pude escribir 7 áreas en las que tenemos que dominar. Número 1, el cuerpo. El cuerpo va a pedir de todo: placer, sexo, va a pedir comida. Hablemos de la comida. De los que no podemos dominar el codo. ¿El codo sí se puede decir ahí? O la cuchara. Eso, la cuchara. Qué cosa, ¿no? Tenemos que estar comiendo hamburguesa, perro, ¿qué más? En estos días la feria de la hamburguesa. Todas esas hamburguesas haciendo fila y los hermanos ahí. ¿Cuántas hamburguesas se vendieron en Colombia? Y pasaron ¿cuántas se comió? 3, vea, 3. Porque estaban en promoción y nos hicieron comer en salsa de tomate. Nos hicieron comer, ¿qué más se le echa a eso? Mayonesa, salsa y plata gastaron en eso al 100 ahí. Los que no pueden hacer ejercicio, los que pagan ¿cuántos de los que están aquí han pagado un mes de gimnasio? Y en los primeros días eso es y después de los 15 días ya no vuelven. ¿Cuántos hemos comprado una máquina para hacer ejercicio? Y después se vuelve el colgandejo de la ropa. O si no, por internet se vende. Se vende o se permuta. Y no dominamos, no podemos dominar esa parte del cuerpo. Otra área, tenemos que dominar la mente. Le metemos a nuestra mente cantidad de basura. Horas pegados al Facebook. Levante la mano los que se la pasan pegadas al Facebook. A ver, baje la mano. Horas en WhatsApp. Horas viendo novelas, películas, series y cantidades de cosas. Y metemos a nuestra mente toda clase de cosas. Y cuando vamos a leer la Biblia, ¿qué pasa? Cuando vamos a orar, ¿qué pasa? Cuando vamos al ayuno, ¿qué pasa? No hay deseo, porque estamos llenos de cosas que ya hemos metido a nuestra mente. Necesitamos dominar ese dedo ahí, ese dedo que se pega a la tecnología.
Necesitamos dominar el tiempo. ¿Cuántos de los que estamos aquí corremos y corremos a última hora porque no hemos agendado? Y nos dejamos siempre dirigir por lo urgente antes que por lo más importante. No planeamos, no agendamos y corra. Y el activismo nos coge y después estamos estresados, cansados y no hay tiempo para orar y no hay tiempo para ayunar ni para leer las escrituras. No hay tiempo para Dios. Es que usted no hace nada, que la pasa ya ayunando, ya que con la cola para arriba Dios le va a dar todo. Tenemos que dominar las finanzas. Los hermanos que les pagan y ya están debiendo todo. ¿Alguno está aquí? Baje la mano. Los que debemos en cada área, por ahí deudas impagables que hemos sacado y que quedamos con data crédito en Claro o en los bancos y no nos prestan nada. Levante la mano esos hermanos, bajen la mano. Data crédito, no pagan ni dándole la plata. Necesitamos tener dominio en esta área financiera. No pueden tener una tarjeta con cupo porque la llenan hasta el tope y fuera de eso un sobregiro más. Tenemos que dominar las emociones, la ira, la gritería, hermanas que cambian la cara cuando se ponen bravas. Ira, enojo, gritería, maledicencia. Hermanas que son terribles, cuando se ponen bravas le pegan al marido, lo gritan, lo irrespetan. De otra iglesia, de esta iglesia no. Esta iglesia no. Las hermanas de esta iglesia son obedientes. Y hombres también que cuando nos airamos soltamos palabras y matamos. Ya no necesitamos una escopeta, ni un rifle, ni una pistola, sino con la lengua. Por eso la sexta cosa que tenemos que dominar es la lengua. Debemos dominar y controlar la lengua. Viejas chismosas, hombres peor todavía chismosos de otra iglesia, de otras iglesias. Murmuran, critican, maldicen y ¿qué más podemos decir? Denigran y maltratan a su esposo o a su esposa. Y séptima área, las relaciones. Nos metemos con la persona que no tenemos que meter. Amistades que dañan. No sé por qué hay hermanos que son dulces o ellos o ellas son dulces para escoger lo peor. Y no que esa persona sea lo peor, sino que esa persona necesita ayuda. Y nos relacionamos con personas que nos llevan a tomar, a fumar, nos llevan al pecado. Que tienen menos control que uno mismo. Y el Señor dice: las malas asociaciones corrompen las buenas costumbres. Y hay que tener cuidado en eso. Entonces, estas 7 áreas: el cuerpo, la mente, el tiempo, las finanzas, las emociones, la lengua, las relaciones. El pastor Rick Warren dice que hay 7 formas en las que uno puede manejar y dominar esto. Quiero que las anote. Que necesitamos trabajar y que necesitamos ponerlas en práctica. En primer lugar, si usted quiere desarrollar dominio propio, en primer lugar, pastor, yo necesito dominio propio. Primero debe admitir el problema. El pastor Rick Warren dice: en primer lugar, la persona que quiere tener dominio propio necesita admitir que tiene un problema. No lo esconda, no lo eluda. No huya de esta gran verdad, encárela, enfréntela. Tengo un problema en el área sexual, tengo un problema en mi área emocional, tengo un problema en mis finanzas. No diga: es que no, esto es por culpa del diablo. No le eche la culpa al diablo cuando es usted. No le eche la culpa a otra persona cuando es usted. Encárelo: tengo este problema. Soy de doble ánimo,
tengo un problema en mi área de la adicción al celular. Soy adicto a esta cosa. Necesitamos, en primer lugar, ¿qué? Admitir el problema. Soy iracundo. El perro lo sabe. El perro lo sabe. La otra vez le metí una patada y ya después cuando me mira sale corriendo cuando me mira que estoy bravo. Y el perro y el gato saben. Me abro si no me parten aquí. El perro sabe cuando usted se pone así, iracundo, violento, con palabras. Segundo, necesitamos aprender a dominar el pasado, a dejar el pasado. Él dice, hay que dejar el pasado y no vivir en el fracaso. A toda hora hablando del fracaso, yo ya perdí, yo de esta no me paro, yo la otra vez me fue mal, yo no vuelvo a tener ninguna relación por esto, y a toda hora habla del pasado, de la quiebra que tuvo antes. Y da un ejemplo el pastor allí como cuando alguien comienza a caminar y dice, si un niño comienza a aprender a caminar y en los primeros pasos se cae, ese niño no dice, nunca más vuelvo a caminar, nunca más vuelvo a insistir porque yo creo que no voy a aprender a caminar porque caminar es para otros. ¿Qué hace el niño? Sigue y se sigue cayendo hasta que ¿qué? Hasta que aprende a caminar. A todos nos pasó eso. Y todos los que estamos aquí debemos saber de que todos cometemos errores y fallas, pero no debemos quedarnos en el pasado, sino darle la vuelta a la página y seguir adelante. Amén. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. En tercer lugar dice que hay que contestarle a esos sentimientos de culpa. Yo no puedo, yo no soy capaz, yo de esta no creo que pueda, yo no puedo vencer las mujeres, yo no puedo vencer la adicción a esta sustancia. Y dice, tenemos que aprender a contestarle a esos sentimientos con la palabra de Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí se puede, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces tengo que responderle aún a ese chocolate que está ahí, que dice cómame, y que usted dice, me muero si no me lo como. Respóndase a usted mismo y diga, pues no me voy a morir. Ayer a mí Dayana un día dijo, me muero si no como. Pues no se va a morir si no se lo come. Mire, verá que no se va a morir. Me lo comí yo. Conteste a ese sentimiento. Contéstele. Usted dice, yo no puedo. Sí puede. Sí puedo. Sí puedo porque Dios está conmigo. Amén. Nueva criatura soy en Cristo. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Y contéstese a usted mismo. Cuarto, dice, comience a creer en la palabra y comience a creer que usted puede. Quinto, dice, rendir cuentas y tener un tutor. Si usted quiere salir de ese problema, tiene que decirle a alguien, ayúdeme. Jesús le dijo a 3 de sus discípulos, ayúdeme. ¿Ayúdeme a qué? A orar. Y se abrió y le dijo, estoy muy triste, esto me tiene acongojado, esto me tiene abrumado, ayúdeme a orar, estoy muy triste hasta la muerte. Y abrió el corazón a 3 discípulos. Si usted quiere salir y tomar dominio propio en esa área, busque un tutor, busque a alguien que ore, alguien que le ayude en oración, alguien que no promulgue o tenga la boca suelta, alguien que pueda ayudarle en oración. En sexto lugar, quite las cosas que lo tientan. ¿Cómo es que alguien dijo por ahí, si no quiere que lo piquen, no busque allá la cola de la avispa? Si quiere que no lo piquen, quítese de ahí. Si no quieres caer en adulterio, borre ese número. Deje de estar mirando lo que no tiene que ver. Deje de estar entrando donde no tiene que entrar.
Un hermano dijo así, que había hecho una promesa que nunca más volvía a comer tortas y todo eso de las panaderías. Y en la oficina lo dijo y todos lo escucharon. Y el lunes llegó todo untado así de torta. Se había comido una torta. Y llegaron y lo llamaron. Le dije, venga, ¿qué pasó? Que usted dio una promesa el sábado. ¿Y usted cómo llega así? ¡Ja! Yo oré a Dios y le dije que me diera una señal. Y yo pasé por la panadería y le dije a Dios, si hay garaje, si hay, ¿cómo dicen? Si hay parqueadero, ahí paro y me como y es la voluntad tuya. Y pasé y adivinen. ¿Ah? No había. A la octava vuelta, ahí abrieron el parqueadero. A la octava vuelta. Hermano, resistía poderosamente. Quite las cosas que lo tientan. Si tiene que dejar el dulce, ¿para qué carga ahí chocolate? Hay hermanos que cargan chocolatinas en el bolso. Si es débil en lo que es la economía, ¿para qué tiene tarjetas? ¿Para qué tiene tarjetas? No tenga tarjetas. Un hermano estaba un día rascándose la cabeza porque el hijo había recibido una tarjeta de 3 millones y la había copado al otro día toda. Increíble. Hay hermanos compulsivos para las compras. Levanten la mano. Y no pueden ver esas rebajas del 30 y el 50. En al costo dice el 50%. Pero eso es mentiras. Si la nevera vale 1 millón, la ponen en 2 y luego le dicen baje el 50%, la dejan en 1 millón. ¿Eso vale? Tenemos que tener cuidado con esa área. Y séptimo, la séptima es la clave, dice el pastor. Dependa del poder de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mire, entonces, admitir el problema, dejar el pasado, contestar a esos sentimientos, comience a creer que usted puede, rinda cuentas, quite las cosas que lo tientan y dependa de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, yo quiero que usted vaya al libro de Gálatas, capítulo 5. En el versículo 16 al 26, que es el texto que quiero que leamos, dice: por eso les digo, dice el apóstol Pablo a una iglesia que tenía mucho problema en esta área del dominio propio. Tenían mucho problema en el área del amor. Había mucho conflicto. Peleaban. Les faltaba amor. Habían hermanos amargados en esa iglesia de Galacia. Hermanos que llevaban tiempo pero amargados. Hermanos que perdían la paz fácilmente. Hermanos que eran impacientes. Estamos hablando de la iglesia de Galacia. Estamos hablando del año 57, el año 60. Una iglesia que el apóstol Pablo abrió ya 25 años la iglesia. Y esta iglesia sufría en esa área. No tenían, le faltaba bondad. Un hermano de eso, yo creo que prestó un serrucho y se lo entregaron sin dientes y dijo: nunca más vuelvo a prestar mi serrucho. Hay hermanos así. Una vez tenía un servicio de hombres, me parece que era un evento de hombres, y le dije a un hermano: ayúdeme a servir. Me dijo: nunca, pastor, yo no vuelvo a hacer, nunca sirvo en la iglesia, no me pida eso, pastor. Él se fue de esta iglesia y le dije: ¿por qué, mi hermano? Me dijo: porque en mi empresa un día me hicieron bullying porque me puse allá a servir y no quiero saber de servir para nada. Le habían hecho daño al corazón, estaba enfermo en el alma. No servía, no podía servir, tenía problemas en esta área. De la misma manera, hoy tenemos que revisar nuestro corazón para el servicio. ¿Qué área de nuestra vida necesita salud, sanidad? Quiero que lean ahí en el versículo 16, 5:16. Por eso les digo, dice el apóstol Pablo a esta iglesia: dejen que el Espíritu Santo, ¿qué?, los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal,
que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Miren lo que dice: el Espíritu nos da deseos. La carne nos da deseos de placeres de la carne. Todo lo que impulsa a la carne, usa la carne y nos impulsa al pecado. Pero hay algo para el cristiano, y esta es la clave para todos aquí. ¿Qué usó el apóstol Pablo para ayudar a la iglesia en aquel tiempo en todas sus debilidades? Éfeso era una metrópoli. Era la metrópoli donde entraba y llegaban muchos a esta ciudad, de todas partes. Era una ciudad de las más grandes de aquel tiempo. Tenía lo que tiene que ver con mujeres, era el asunto del problema sexual. Era terrible allí, prostíbulos al mil. Ser creyente en ese tiempo, vuelvo a decir, era difícil porque ya venía con la costumbre de tener 3 mujeres. El que se convertía en Éfeso tenía que dejar 2 y quedarse con la esposa. Tenía que estar bien convertido. Tenía que no ir a los burdeles, tenía que dejar el trago, tenía que dejar el pecado y convertirse en un hombre consagrado a Dios. Tenía que ser verdaderamente convertido. El apóstol Pablo se ve en la tarea de decir, ¿qué les digo? Para que ellos puedan vencer, para que ellos puedan decirle que tienen la victoria. Y él usó esto para ayudar a la iglesia: la llenura y el bautismo y el fruto del Espíritu Santo. De la misma manera hoy, pastor, ¿cómo puedo yo desarrollar dominio propio? El Espíritu Santo, un encuentro con el Espíritu Santo. Necesitamos de verdad convertirnos a Cristo. De verdad necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón. Usted que dice, yo quiero vencer en esta área, pastor, es un área oculta que no se la cuento a ninguno, pero yo amo a Dios. ¿Será que puedo? Sí puede, porque para usted es el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo lo usa. Deme el 16 otra vez, mírelo y verá. Quiero que lo leamos bien leído, y ya la lectura nomás nos da la palabra, nos da la victoria. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué haga? ¿Qué va a hacer? Nos guíe en la vida. El cristiano tiene algo que no tiene el incrédulo. El incrédulo solo tiene una opción: la naturaleza pecaminosa. Pero el cristiano tiene 2 opciones: tiene la naturaleza pecaminosa muerta o debilitada, y tiene el Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu. Y ellas 2 están dentro de usted como hijo de Dios. Si usted alimenta la parte espiritual, usted es más que vencedor. Pero si no la alimenta, usted va a ser derrotado, así sea cristiano. Por eso usted tiene la opción, usted tiene la decisión. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán, ayúdeme, no se dejarán ¿qué? Llevar. ¿Por quiénes? Por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué los impulsos de la naturaleza pecaminosa nos dominan? Porque estamos alimentando la naturaleza pecaminosa y no la naturaleza del Espíritu. Esto está diciendo así. Mire, en lo siguiente, déme el otro versículo, por favor. Dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿Qué desea la naturaleza que tengo en mí? Fornicar, adulterar, mentir, comer, glotonería. La comida no es pecado, comer no es pecado. Lo pecado es la glotonería. ¿Ve? El sexo no es pecado. El pecado es el adulterio y la fornicación. Y yo necesito dominar eso, necesito dominarlo. ¿Qué es precisamente, dice, hacer el mal? Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Vea, miren lo que hace el Espíritu, ayúdeme. Y el Espíritu, ¿qué nos da? No los oigo. ¿Qué nos da el Espíritu?
Deseos. O sea, ¿qué produce la naturaleza pecaminosa? No los oigo. ¿Qué produce la naturaleza pecaminosa? Deseos. Y ahora usted en Cristo Jesús, el Espíritu Santo dentro de usted, ¿qué produce? Deseos. ¿Qué deseos produce el Espíritu? Los deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. O sea, el Espíritu Santo te da deseos de orar. No los oigo. Te da deseos de ayunar. Usted dice, entonces no está en ti. Yo le estoy hablando si es que el Espíritu Santo mora en ti. Porque si no mora en ti, no has nacido de nuevo. Pero si has nacido de nuevo, tienes una lucha. Si no naces de nuevo, no tienes lucha. Pero si tienes lucha, entonces hay guerra. ¿Cuántos sienten que hay una lucha? ¿Cuántos sienten que hay una lucha y que a veces gana el uno y gana el otro? Gana el uno. Como la hermana que tenía un problema en la lengua, era muy chismosa y dijo, tenía un chisme así, pero que se le salía y dijo, hermano, yo quiero que oremos, porque entre más sepamos mejor y más oramos. Mentira, era el chisme que lo quería regar ahí. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos, ayúdenme a leer, ayúdenme porque esto lo necesita saber usted. Estas dos, ¿qué? Fuerzas. Luchan cada 15 días. Constantemente entre sí. Luchan. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Siempre que usted va a querer orar, ayunar y obedecer las escrituras, va a haber un problema. Siempre el diablo se va a meter ahí para que usted no haga lo que Dios le mandó a hacer. Esto es bueno saberlo para que así mismo podamos de esta forma poder contrarrestar esta fuerza en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdeme, por favor. Versículo 18. Pero cuando el Espíritu, ayúdeme, pero cuando el Espíritu Santo los guía, entonces ¿cuál es la clave? Dejarnos guiar, controlar por el Espíritu Santo que está en nosotros. O sea que tenemos que orar y decirle, Espíritu Santo, yo necesito que me ayudes. Yo necesito que me ayudes a vencer en esta área. Y en el momento en que abramos nuestra boca y le pidamos al Espíritu Santo, Él viene para ayudarnos en nuestra debilidad. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Versículo 19. Ojo por ojo, diente por diente. 19. O sea, me robaron, lo mato. 19. Cuando ustedes, ayúdenme, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. Diga, reprendo eso en el nombre de Jesús. Ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame, dice el apóstol Pablo. A ver, ¿qué era lo que había en ese tiempo entonces en el contexto de la iglesia de Éfeso? Lo que está ahí. Borrachos, fiestas, pecado. ¿Parecido a hoy? Lo mismo. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida, ¿qué dice? No heredará el reino de Dios. Versículo 22.
En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, ayúdenme, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, 23, humildad, control propio. Y no existen leyes contra esas cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es importante. 24 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús, y los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Crucificar la carne. Ahora, para cerrar aquí, ¿qué hace el apóstol Pablo para darle el ejemplo o darle allí al contexto un matiz de comprensión? Usa la agricultura. ¿Cómo usa la agricultura para ayudarnos? Dice: más el fruto del Espíritu Santo. Usa la agricultura para enseñar. ¿Y qué digamos así, aspectos tiene la agricultura? A ver, si es el fruto, pastor, yo necesito amor, yo necesito gozo, yo me amargo fácilmente, yo necesito la paz. Pero estamos en este caso hablando más del dominio propio. No, pero yo necesito amor, gozo, yo necesito paz, paciencia, o bondad, o benignidad, o fe, o dominio propio, o mansedumbre. Lo que pasa es que cuando hablamos del fruto tenemos que hablar de todos. Si hablamos de uno, hablamos de los 9. Si crece uno, usted no puede decir: no, yo en amor estoy al 8. ¿Y cómo está en dominio propio? Al 2. No. Todos simétricamente crecen. Así que el primer principio, el primer aspecto es que el fruto es simétrico. Anoten eso. ¿Es qué? Simétrico. Por eso, si usted no puede decir, digamos así, cuando echan a una verdura, o una vez un hermano echó soya, y cuando se puso para recoger, él dijo: quebré. Hermano, quebré. Y el hombre, la primera vez que sembraba soya, quebré. Mire cómo se volvió. Se me secó todo. Lo verdecita que estaba se secó. Y resulta que es que la soya para cogerla al final se pone así. Y se puso parejita así. El fruto produce eso. El fruto es parejito, hermano. Cuando es un mango, cuando es guayaba, comienza la cosecha, la da, y todas las matas comienzan a dar. Y usted tiene que saber que cuando Dios comienza en usted a darle amor, le va a dar gozo, y le va a dar paz, y le va a dar paciencia, y le va a dar bondad. Así que usted va a dejar ese mal genio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque va a venir dominio propio para usted. Amén. Y va a haber fidelidad. Y todo esto en un solo fruto. Todo es un solo fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza o dominio propio y mansedumbre. Es en un solo fruto. Eso lo tiene que saber. Así que, mi hermano, si Dios comenzó la obra en usted, la va a perfeccionar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Usted se imagina a alguien que tenga el fruto del amor al 7 o al 8? Es una persona que ama con el amor ágape. Y se imagina si está al 8 y en el dominio propio al 7, o en la paz al 7, o en la bondad al 8. Una persona increíblemente bella para tratar con esa persona. Pero si usted dice: pastor, yo tengo mi amor al 3, a eso están las demás. 3, 4, 2, 3, 4, 2. Y necesitamos crecer. Dígame a eso. ¿Cuántos necesitan de verdad crecer en el fruto del Espíritu? Claro, porque por eso muchas veces nadie se convierte, por nuestro mal genio. En segundo lugar, aparte de que el crecimiento cristiano es simétrico, el fruto del Espíritu Santo tiene raíces internas.
Anoten eso, tiene raíces, pura, fruto. Esto que estoy hablando lo leí del pastor Tim Keller. Raíces internas. Él ya murió. Tim Keller escribió ese libro. Este libro, vean, que está aquí. Y él nos dice que el fruto del Espíritu Santo tiene raíces internas. Es arraigado. Estoy diciendo que el fruto del Espíritu está arraigado a usted. Está metido. Las raíces metidas en tu alma y en tu corazón por haber nacido de nuevo. El Espíritu Santo comienza a fluir en usted. Esas raíces producen tallo y ese tallo produce un frondoso árbol y va a dar fruto a su tiempo. Aunque usted no lo crea, usted podrá decir, pero es que lleva 8 años, pastor, y nada de fruto. Va a dar fruto. Hay un árbol que comienza a dar fruto por allá a los 10 años en adelante, 12 años. Mi esposa decía eso. ¿Y qué hacemos con esta hermana? Le dije, hermana, le dije, mi amor, tranquila, pues en 20, 30 años ese asunto se pone bien. De verdad, deje 30 años y verá. Y usted verá que hay hermanos que hoy tienen 40, 50, 60 años, pero de 20 en la iglesia no se los aguantaba nadie. Pero maduraron por allá a los 40, 50 y están sirviendo. 30 años de trituración y ya están mejor en el nombre de Jesús. Ya les voy a decir cómo desarrollar fruto del Espíritu. Entonces, miren aquí. El segundo aspecto es que el fruto del Espíritu Santo, que es lo que usted y yo tenemos por tener a Jesús, tiene raíces, ¿qué? Raíces internas. En usted está arraigado el Espíritu Santo. Está arraigado el fruto. Es como en el palo de mango. Usted lo ve ahí chiquito y va creciendo, pero en ese palo ya hay una raíz que va a producir mangos. Mire el que está a su lado, usted va a dar mucho fruto, porque en usted está el Espíritu Santo arraigado. Dígale, está arraigado. Levante la mano ahí, yo voy a orar. Levante la mano derecha. Padre, yo te pido, Señor, todos tus hijos que están aquí, que están en la lucha, que están en dificultades, pero te aman, pero están en la calle, están en el trabajo, están en sus empresas y guerrean allí, Señor. Pero la raíz de tu Espíritu, la raíz de la cruz, la raíz del reino de los cielos, la raíz tuya está incrustada, está metida hasta el fondo del corazón, Señor. Y más temprano que tarde comenzarás a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Vas a dar fruto. Vas a dar más fruto. Vas a dar mucho fruto. Mientras estemos pegados a la vid, dice la palabra, que el Señor nos poda para que llevemos más fruto. Y cuando menos piensa, su marido comienza a cambiar y dice, uy, pero ¿qué le pasó a usted? Comenzó a dar fruto, hermano. Déjese llevar a San Andrés, déjese tratar bien. No se la monte ahora porque va a cambiar. Usted también tiene que ser llena del Espíritu Santo. Apenas él meta la mano al bolsillo y le diga, mi amor, nos vamos para San Andrés. No se asuste. El fruto del Espíritu Santo, el fruto, va a dar fruto. En tercer lugar, el crecimiento del fruto del Espíritu Santo es inevitable. Usted no lo puede parar. Si comenzó a crecer, póngale el día así, no va a crecer, va a crecer, va a dar fruto, es inevitable. Va a dar fruto, es inevitable. Su marido va a cambiar. Dios santísimo. Le dije a una hermana, su marido va a cambiar. A mi marido no lo cambia ni el diablo. Uy, hermano. Va a dar fruto. El Espíritu Santo es una persona, es Dios, está metido en ti. Va a dar fruto, es inevitable. Va a dar fruto.
Cuando menos piensa, están ustedes sirviendo, están trabajando para Dios, están haciendo la obra de Dios. Cambiaron su manera de hablar, su manera de mirar, su manera de pensar. Y usted dice, pero él cómo adora, pero cómo adora. Y usted llega a los 80 años y está toteado de adoración a Dios, feliz. Pero usted tuvo un proceso. Y eso es lo cuarto que quiero enseñarle. El fruto del Espíritu Santo, el crecimiento del Espíritu Santo es gradual. Usted no llega al palo mango y dice, uy, mire ese palo, mire ese mango tan grande, apareció de ayer a hoy. No. Usted comienza a dejar de ver otras mujeres. Usted comienza a ver una. Comienza a respetar a esa mujer. Comienza a cortejar a esa dama. Y deja a todo lo demás. Y usted comienza a decir, no, es que hay que ser fiel. Y uno dice, ¿y a qué horas? Ese es un fruto gradual. Poco a poco dejó lo que tenía que dejar. Dejó de ser mentiroso. Oiga, usted era mentiroso. Sí, pero ya no. Usted le pegaba a su mujer, pero ya le pegó más pasito. Ya dejó de pegarle y de gritar a su marido. Sí, al comienzo fue terrible, pero ya no. Comenzó a cambiar, mejoró. La clave es permanecer pegada a la vid. Si usted quiere que su marido mejore, no lo deje en la casa. Si usted quiere que sus hijos mejoren, no lo deje en la casa. Hay un ayuno este fin de mes. Venga a ayunar con su hijo. La clave, Juan 15 versículo 1. Deme Juan 15 versículo 1. Esta es la clave. Hay en este capítulo de Juan 15, que usted lo lee, cuando usted lo lee, hay una palabra que se repite 11 veces. Y la palabra que se repite 11 veces en Juan 15 es permaneced. Si usted permanece pegada a la vid, ¿qué dice? Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Está hablando Jesús. Y está hablando para que llevemos fruto. ¿Qué tenemos que hacer para llevar fruto? Que es el fruto del Espíritu. Para que tengamos amor. ¿Cuál es la clave para que alguien se vuelva amoroso? Amor, gozoso. Para que tenga paciencia, para que tenga paz, para que tenga bondad, para que sea fiel. Que se necesita, pastor. Vea, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Él corta a mí, ayúdeme, Él corta a mí, de mí toda rama que no produce fruto. Y la segunda palabra que se repite en este texto es fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún ¿qué? Entonces Dios quiere que demos fruto, más fruto y mucho fruto. Le encanta el fruto a Dios. Y es el fruto del Espíritu. No me han comprendido. Él le encanta a una persona paciente. Al 7, al 6. Hay hermanos que somos muy tocados. Venía en una curva así. En una curva. Iba un hermano con su carro. Y cuando apareció otro le dijo, marrano. Y el hermano que iba aquí le dijo, su abuela. El hermano. Y cogió el marrano. La hermana no se rió porque no lo entendió, pero mañana lo entiende. Hay muchos de nosotros estamos así para responder de uno. Somos tocados. Levanten la mano los que somos tocados. No nos alcanzan ni empujar cuando ya estamos prendidos. Una miradita y ya estamos para pelear. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto. Versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. 4. ¿Qué dice ahí? Permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes.
Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuántos quieren el fruto del Espíritu Santo? Permanezca en Cristo. En 8 días hay hermanos que se volvieron domingueros. Solo domingueros. Bueno, está bien, vengan los domingos nomás. Pero ya no cada 15. ¿Cómo se diría que cada 15 días? ¿Cómo se le diría? Ya se vuelven toreros. Por temporadas vienen. Quincenales. No. Bien largo cada 8 días. Ya que entre semana tienen que trabajar fuerte. Ahí está la virtualidad, le ayudamos. Esa es la nueva temporada en que estamos. Pero cuídese, permanezca. La clave para dar fruto, permanecer. Amén. Entonces, a ver, terminemos lo que dice el pastor Tinkeler. Dice, el crecimiento es gradual. Amén. ¿Es qué? Poco a poco, proceso. No aparezca por quincenas ni por mensualidades. Cada mínimo, hermano, 8 días. Mínimo un ayuno mensual. Mínimo una vigilia mensual. Mínimo, pero estoy hablando del mínimo. ¿Cómo se puede vivir sin eso? Imposible. Y todos los días estar orando. Todos los días estar orando y leyendo la Biblia. Todos los días estar orando y leyendo la Biblia. Es la clave para tener una mujer enamorada para siempre y tener una esposa por siempre y estar enamorado siempre. No es cada 15 ni cada mes, es todos los días. Acortéjela y ámela todos los días. Así estará enamorado por siempre por él. Ahí le doy esa por la misma ofrenda. El crecimiento del fruto es inevitable. Tiene raíces y es simétrico. Cierro y concluyo acá. Pastor, ¿cómo puedo yo desarrollar fruto en mi vida? Número 1, tienes que entregar tu vida a Cristo porque es la clave. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando usted entrega su vida a Jesús, Él te sella con su Espíritu. ¿Ve? Entonces, lo segundo que va a hacer el Espíritu Santo, lo segundo que hace Jesús es sellarte con el Espíritu. Y el Espíritu Santo va a vivir en usted y te va a dar el fruto. Entonces ya Él comienza a trabajar. O sea, por ejemplo, si yo le preguntara hoy a alguno de ustedes, ¿cuánto lleva de cristiano? 10 años, pastor, 8 años. Ya no eres el mismo. No eres el mismo. Si eres el mismo es porque eres una persona intermitente. Pero si usted es constante pegada a la vid, usted produce fruto porque produce fruto. Usted será diferente. Será diferente. ¿Por qué? Porque es inevitable que el Espíritu Santo no haga nada en usted. Es imposible que el Espíritu Santo no cambie tu carácter. Lo va a cambiar y te va a transformar. Permanece. Entonces, número 1, Jesús es la clave. Él te sella con su Espíritu. Él producirá fruto en ti y te va a transformar. Tercero, hay que hacer nuestra parte. Y es vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, pensar en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí quiero que cerremos con este pasaje. Tenemos que andar guiados con el Espíritu Santo. Tenemos que crucificar la carne en el asador del Espíritu. Pastor, ¿será que yo como proyecto que tengo lo puedo lograr? Sí, si vives en el Espíritu. Quiero agarrar a un joven por lo menos hoy con la palabra. Escúchenme, jóvenes. Ustedes que tienen sueños y proyectos, si no te dominas, te dominarán. Si no dominas el celular, te va a dominar. Si no dominas la sexualidad, te va a dominar la sexualidad. Si no dominas tus relaciones, te van a dominar y te van a matar. ¿Qué hizo Dios frente a Caín? Le dijo: pilas, el diablo está ahí. Domina tu enojo o te destruye Satanás. Te lo destruyó. Dios usó a Sansón.
pero murió a temprana edad debajo de los escombros. Él tenía que vivir más, pero murió jovencito bajo unas piedras. Gracias a Dios, David se levantó con el Salmo 51. Se arrepintió. Aunque David dijo: qué tonto fui al verme, en el capítulo 32, me demoré al arrepentirme. Por favor, lean conmigo. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu, ayúdenme a leer bien, que da vida, los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Quién nos libró del pecado, de la muerte, de la codicia, de las garras del diablo? El Espíritu Santo que ahora está en usted. Hay poder para vencer cualquier debilidad. Sí se puede. Sí se puede. Verso 3. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es ¿qué? Somos débiles. Y la Biblia, todo el Antiguo Testamento, no nos pudo ayudar. Pero ahora la ley del Espíritu en amor sí nos va a ayudar. La ley nos decía: el que si matas, mueres. Si matas, pecas, muere. La paga del pecado, muerte. Pero ahora en la gracia tenemos al Espíritu Santo. Solo nos señalaba el pecado, pero ahora tenemos poder para vencer el pecado. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo que la ley no podía. Él envió a su propio Hijo. Lo envió en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Más claro, el que tiene a Cristo tiene el poder para vencer el pecado. No hay otra solución para vencer la debilidad o las tentaciones. Versículo 4. Lo hizo, ayúdeme, para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya nosotros no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos ¿a quién? Al Espíritu. Usted ya sigue al Espíritu. Ahora que sí, ahora sí se puede. Versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, ¿qué hacen? Piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Pastor, ¿cómo puedo vencer? ¿Cómo puedo vencer hoy? Pensar en las cosas espirituales. ¿Y cómo? Tienes que meter en tu mente la palabra. Cuidar tu mente. Tienes que vivir, tienes que andar, tienes que pensar, tienes que ocuparte en el Espíritu. Así se vence. Pero si usted sale de aquí, sigue pensando en solo las cosas de la carne, ocupas tu mente en las cosas del mundo, estás presto para el fútbol, estás presto para todo, pero no conoces las Escrituras, vas a perder. Porque estás pensando más en la naturaleza de pecado que en la naturaleza del Espíritu. ¿Cómo venzo? Pensando en lo espiritual, ocupándome en lo espiritual, andando en lo espiritual, viviendo en lo espiritual, dejándome guiar por el Espíritu. Ese es mi trabajo y tu trabajo. Entonces, llegas a casa, tienes la opción. Pastor, ahora no puedo ver televisión. Sí, pero hay un momento en que digas: voy a leer las Escrituras. Es increíble lo que les voy a decir. Pero si tuvieras fe como un grano de mostaza, eres más que vencedor. Me voy a atrever a decir hasta aquí, si alguien cree que es una herejía, que lo crea, pero yo creo esto: que un grano de mostaza de la palabra de Dios es más poderosa que una tonelada de mundo. Por lo menos si usted leyera un versículo, un capítulo diario de Dios, de la palabra, serían más que vencedor. ¿Cuántas horas tiene el día?
¿Cuántos minutos tiene el día? ¿Cuántos? Multiplique 24 por 60. ¿Te das cuenta que si por lo menos en el día lees un capítulo de la Biblia, cuánto se gasta? Un capítulo. Se gastaría 5 minutos. Serías más que vencedor. ¿Cuál es el problema? Que vivimos solamente a veces de lo que venimos el domingo aquí a recibir, porque no queda tiempo. Le decimos al Dios del tiempo: no tengo tiempo. Quieres tener dominio propio y encuéntrame. Si quieres dominio propio, tendrás los 9 y crecerás en los 9. Haga una disciplina de leer las escrituras, por lo menos un capítulo todos los días, y orar mínimo 5 minutos, y serás más que vencedor. Porque yo sé que después va a incrementar eso, porque el Espíritu Santo te dará deseos. Lean conmigo, termínelo acá, termínelo. Quedan 3 minutos. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente. La mente. Pero permitir que el Espíritu los controle la mente, ¿qué hace? Llévala. La clave está aquí. 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Versículo 8. Por eso los que todavía viven, ayúdeme, ya van: ocuparse, vivir, ser guiado, pensar y vivir bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. Nunca pueden agradar a Dios. Pero vea el 9: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios, dice la Valera, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Cristo. La clave está en tener a Cristo. Si tienes a Cristo, tienes el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, tienes el poder para vencer. Y cuando vences es porque piensas, caminas, te ocupas en el Espíritu, y así vencerás la naturaleza de pecado. ¿Cómo, pastor, puedo crucificar el pecado, la carne? Pensando, andando, ocupándome, dejándome guiar y vivir en el Espíritu. Esa es tu decisión.